No quiere. O si pónganlo ustedes. Ah, ya, adelante, doctor. Ya, lo estoy iniciando. Ok. Entonces, el síndrome hiperglucémico hiperosmolar es la segunda complicación, bueno, la segunda complicación más frecuente. Y una de las características es que es mayor en la diabetes mellitus 2. Y una de las diferencias con el síndrome que hemos pasado, de cetoacidosis, pues es que la glucosa plasmática va a ser mayor, incluso mayor a 600 miligramos por cada 100 mililitros. Y por lo general, pues se va a acompañar de hipernatremia. Dentro de la fisiopatología, es que de la misma manera, pues va a ser provocado por la deficiencia de insulina. Y esto va a elevar pues algunas hormonas que van a intentar aumentar la glucosa pues por la falta de la entrada de esta a las células. Entonces se eleva el glucagón, las catecolaminas, y esto va a provocar que aumente la glucogenólisis y gluconeogénesis. Y esto va a agravar aún más pues este problema porque va a aumentar la glucosa en sangre, y esta glucemia pues va a provocar que, que en la sangre haya una mayor osmolaridad. El cuerpo tiene una manera de defenderse, que es mediante la diuresis osmótica. Es una forma de defenderse de la presión arterial alta, pero en este caso, pues va a comenzar a orinar todo el agua. Y recordemos que el riñón es importante, pues porque se va a encargar de absorber este, una gran parte de la glucosa. Entonces, este ciclo pues va a provocar que cada vez más vaya aumentando la glucosa en la sangre, disminuyendo el agua y agravando este síndrome. A diferencia con el síndrome pasado, de cetoacidosis, pues es que en el otro, que era más frecuente en la diabetes mellitus 1, pues en esa diabetes, ahora sí que no hay ausencia total de insulina. Entonces, aquí la deficiencia de insulina hay una menor disminución, pues porque sí hay, pero hay una resistencia. Entonces, esto va a provocar que esos cambios metabólicos que llegaban a la cetoacidosis, pues no se lleven aquí tan marcados. Es otro tipo de patología. Em, este síndrome tiene una mortalidad que oscila entre 5 y el 20%, que es mayor que el de la cetoacidosis, entonces se le considera más grave. Dentro de los síntomas, pues se ve la deshidratación grave, hipotensión, taquicardia, trastornos del estado mental. Y aquí una gran característica es que la afectación de la conciencia es muy frecuente, llegando a ser a mayor del 50%, y tiene un inicio más insidioso. Hay como que factores contribuyentes que van a ayudar a provocar este síndrome, que son algunas enfermedades concurrentes graves, infartos al miocardio, apoplejías, septicemias y neumonías que van a provocar que este síndrome se desarrolle. A diferencia del síndrome pasado, pues vamos a tener una ausencia de algunos síntomas y signos, que van a ser las náuseas, vómitos, dolor abdominal y la respiración de Kussmaul. Entonces, estos signos o síntomas pues, pueden ayudar a diferenciar entre un síndrome hiperglucémico hiperosmolar a una cetoacidosis diabética. Dentro del tratamiento, pues igual se maneja de la misma manera, puesto pues que es igual controlar la glucosa, pero en este caso, como hablamos de un síndrome hiperosmolar, pues no podemos agregar una solución isotónica, entonces se agrega por lo general una solución hipotónica. Entonces, en especial si el sodio plasmático está elevado, mayor a 150 milimoles por litro, entonces aquí el tratamiento va a consistir en empezar de una solución hipotónica, y mediante vaya bajando la osmolaridad de la sangre, pues se va llegando a la isotónica para empezar a complementar con más electrolitos en el caso de que faltasen. De la misma manera, se puede agregar glucosa cuando la glucosa es inferior a 300 miligramos por decilitro. ¿Y esto por qué? Porque
el tratamiento no solo consiste en esto, sino igual en aplicar insulina, que en este caso son de acción rápida o ultra rápida. Entonces, pues si tenemos muy poca glucosa, si le rebajamos demasiado y después ponemos insulina, pues vamos a provocar este, que esta baje mucho en la sangre y agravar otras complicaciones. Como ya hemos visto, pues aquí tiene gran importancia la falta de agua en el cuadro clínico, entonces es importante aquí tener en cuenta eso. Eh, y pues el tratamiento se va a llevar hasta que la osmolaridad plasmática sea inferior a 315 milimoles, para que ya podamos ahora sí que estar más seguros del tratamiento y ya el paciente se va a poder encontrar en estado de alerta. Ok, muy bien. Es relevante esos dos aspectos que acabas de mencionar, ¿verdad? Tanto la cetoacidosis como el hiposmolar, aspectos que nada más no olvidar, ¿verdad? En el Harrison, creo que está en Farreras, está un pequeño diagrama en que el cuadrito hay que distingue uno y otro. Lo que los caracteriza, ¿verdad? Y como está hiperosmolar en uno, que la osmolaridad en diabético tipo 2 está por arriba de 300, bueno, 310, 315, 300, bueno, 330 incluso menciona. O sea, hay un hiperosmolaridad distinto al coma cetoacidótico. Pacientes ya de mayor edad, ¿verdad? Y otras cosas que condicionan la mortalidad, pues son los cofactores que acompañan a diabetes tipo 2, ¿sí? Ya habías comentado, hipertensión, eventos vasculares, la edad en sí, se da más en pacientes de cierta edad, distinto al coma cetoacidótico, pacientes jóvenes, y es una falta completa total de insulina en diabetes tipo 1. Y los electrolitos también tienen que refería a un endocrinólogo, ¿verdad? Que lo relevante en esos dos estados. No hay que, sobre todo en este tipo de estado tipo 2, o sea, come perosmolar, no hay que angustiarse con ponerle insulina a un paciente, aplicar la insulina a un paciente, porque hay que abordar desde la primera instancia el estado hídrico y posteriormente por cambios osmolares, ¿verdad? Pues eso se va a rehabilitar y la segunda opción en este momento sería ya el monitoreo de insulina, claro. Eso no quiere decir que sea así de horas y ya que pase una hora y le vamos a poner insulina. Es constante, ¿verdad? Es un monitoreo constante de ambos. Lo que pasa es que hay pasos dentro de lo que hay que hacer en una forma de urgencia, ¿verdad? Primero hay que hidratarlo y posteriormente, acorde al monitoreo y laboratorio que se tenga en ese momento, pues ya tengamos que pasar sobre todo cargas de potasio, que también vienen con alteraciones electrolíticas, sobre todo baja de potasio, y también insulina, como acabamos de mencionar. No sé si hay otro comentario por parte de los compañeros, ¿verdad? Estos tipos de pacientes generalmente pues no se dan a primer nivel, claro, generalmente es urgente y eso lo van a manejar ustedes cuando ya roten o estén en un servicio de urgencia y no olvidar que son los cuadros en los cuales son de abordaje relativamente que se ven urgencias. Un paciente en manejarlo en la consulta, ¿verdad? Pues sería muy avesado y considerar que están cursando con un estado hídrico, tanto cetoacidótico como hiperosmolar, en la consulta de primer nivel, generalmente no se ve. Pero pues qué bueno que tocamos esos dos aspectos porque son relativamente frecuentes. ¿Algún comentario, doctores, por parte del doctor Miguel Ángel? No, sí. Sí, mira, ¿no? Tagal, Alfaro, Miguel Ángel. ¿Algún comentario por parte del ponente, doctores? Muy bien, adelante, doctor. Aquí está. Correcto, adelante. Sí, continúe, doctor. Entonces ya esta tabla nos ayuda a diferenciar en base a estudios de laboratorio, pues una cetoacidosis de una hiperosmolaridad y pues encerrar los puntos como que más significativos o que tienen un cambio mayor. Y tenemos que, pues que la glucosa en un de hiperosmolaridad está mucho mayor, Claro. casi el doble que una cetoacidosis. Entonces, esto igual nos ayuda a diferenciar ambos, como entender parte de su patología. De la misma manera, pues no lo señalé, pero había mencionado que por lo general se acompaña con hipernatremia. Ujú. Eh,
Otros factores importantes es la osmolaridad. Pues, Claro, ahora ese sí es que en 30. la hiperosmolaridad va a estar mayor, va a estar elevada a comparación de con la primera. En la cetoacidosis, pues todas las cetonas, cuerpos cetónicos van a estar en gran medida aumentados. Por la misma manera de que es una acidosis, el bicarbonato que se encarga de equilibrar el pH, pues va a estar disminuido. Pues ahora sí por el intento de reponer ese pH. El pH va a estar muy disminuido en la cetoacidosis y en la hiperosmolaridad va a estar ligeramente disminuido. De igual manera, pues vamos a tener una presión de dióxido arterial pues disminuida y en la otra normal. Entonces, pues estos datos son como que los más importantes, al igual que en ambos van a haber marcadores de inflamación elevados, como es la proteína C reactiva y algunas otras citocinas. Y eso es todo de las complicaciones agudas. Así es. Muy bien, adelante. Bueno, pues ahora vamos a continuar con las complicaciones crónicas. Estas se clasifican en microangiopatías y macroangiopatías. Las Doctor, micro... permítete un momentito. Pregunte cuáles son las microangiopatías, doctores. Doctores, ¿cuáles son las micro y cuáles son las macroangiopatías? Las micro creo que serían lesiones en los bloques vasculares pequeños. Ujú. Sí, pero ¿qué patología? O sea, ¿cuáles las presentaciones clínicas de la micro? En la diabetes, obvio. La afectación del endotelio vascular de capilares y arterias, Ujú. y son la neuropatía diabética, la ay, no me acuerdo cómo se llama, retinopatía diabética, y la otra, no recuerdo el nombre, pero son tres. Y ¿Quieres la que macropatía afecta más que nada ya órganos muy importantes, como por ejemplo el sistema cardiovascular. Es Ajá. la neuropatía diabética Claro, también. claro. La micro, neuro y falta uno. O sea, la micropatía, perdón, la neuro, la retinopatía, o sea, ¿y cuál fue otra falta, doctores? La nefropatía La diabética. nefropatía diabética. Son Y el tres. pie diabético, que puede ser macroangiopatía y micro. Macroangiopatía. Micro, sí, puede ser. Pero siempre hay cambios primero. Sí, prácticamente esos tres. Adelante, doctora. Sí, doctora. Daniela, ¿no? No, ¿quién Sí, más? Sí, Daniela. sí. Sí. Ok, pues como ya mencionaron, las microangiopatías se deben a un engrosamiento de la membrana basal de la pared de los capilares de forma generalizada, y esto se debe a la reacción no enzimática entre la glucosa de las lipoproteínas en las paredes de los vasos, y esto pues ocurre durante la diabetes. Y las macroangiopatías son cuando ocurre lo mismo, pero en arterias de mediano y gran calibre. Estas pueden afectar a los vasos coronarios y esto puede producir cardiopatía isquémica, a la circulación cerebral, generando accidentes también isquémicos o hemorrágicos, o a la circulación periférica, especialmente de las extremidades inferiores, lo que podría causar claudicación intermitente, que es cuando te dan calambres en las piernas, que se alivian con reposo, y también úlceras o gangrena. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya también como mencionaron, las microangiopatías incluyen la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía diabética. Siguiente, please. Ok. Con respecto a la retinopatía diabética, este es el proceso patológico más importante en los ojos. Presenta un curso progresivo, aunque en las primeras fases hay lesiones que pueden remitir espontáneamente,
pero si se corrige el control de la diabetes. En los casos de una retinopatía simple, que también se conoce como no proliferativa, aparecen microaneurismas, hemorragias intrarretinianas y exudados. En estos casos, la reducción de la agudeza visual puede ser moderada o incluso nula, excepto cuando aparece edema macular o aparecen exudados en esta zona, o sea, en la mácula. En caso de que suceda así, ahí sí estaríamos viendo casos de ceguera, pues el edema macular es la principal causa en la diabetes, o sea, de la ceguera. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, ¿y qué es lo que pasa en sí en la retinopatía? Pues se engrosan los capilares, lo que produce los microaneurismas, como ya había dicho, la degeneración de pericitos, falta de perfusión, obstrucción, se aumenta la permeabilidad vascular y por último aparecen neovasos en respuesta a la hipoxia cerca del nervio y la mácula. Y esto es lo que ya indicaría que hay un estadio proliferativo, o sea, uno más severo. Siguiente, por favor. Ok, para prevenir esta complicación se debe de controlar la glucemia, evidentemente, y la presión arterial. Entre los tratamientos, cuando la enfermedad ha progresado, se incluyen la fotocoagulación con láser, que ayuda a obliterar neovasos y disminuir las hemorragias, y la vitrectomía, la cual es indicada cuando las hemorragias vítreas no se reabsorben. Siguiente, por favor. Sí. La diabetes también presenta un importante factor de riesgo para padecer cataratas, que pues como sabemos es cuando el cristalino se torna opaco y dificulta el enfoque de la retina. Aunque esta enfermedad normalmente está relacionada con la edad, la diabetes y la hipertensión también son causas importantes y pues por eso lo incluimos aquí. Hay 3 tipos de cataratas: la metabólica, que sucede en pacientes diabéticos jóvenes, y esta también se puede asociar a la diabetes tipo 1 y progresa rápidamente. También está la senil, que es la más común en pacientes diabéticos, y la secundaria, que es la generada, o sea, está asociada a otras causas. Siguiente, por favor. La diabetes también incrementa el riesgo de padecer glaucoma crónico simple, que es cuando se daña progresivamente el campo visual debido al aumento de la presión intraocular del ojo. Sin embargo, este puede progresar también a glaucoma secundario si ocurre proliferación capilar sobre la superficie del iris. Siguiente, por favor. Ok. La nefropatía diabética es otra microangiopatía que surge a raíz de la diabetes. Su manifestación típica es la proteinuria y antes de presentarse, como que avisa porque presenta un largo periodo de microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por día. Y pues como dato, la diabetes es la tercera causa principal de la insuficiencia renal crónica. Siguiente, por favor. La nefropatía diabética tiene varios periodos de evolución. Esta comienza como una nefropatía diabética incipiente, la cual conlleva microalbuminuria, que habíamos mencionado que era con la cual comenzaba esta complicación, pero aparte hay un aumento de la filtración glomerular. Se progresa a nefropatía diabética clínica cuando existe macroproteinuria, con valores superiores a 500 miligramos por día, y también hay hipertensión arterial. La nefropatía diabética clínica avanzada conlleva todo lo anterior y ahora una disminución del filtrado glomerular. Y finalmente, y evidentemente el peor escenario,
es la nefropatía diabética en etapa de insuficiencia renal, en la cual la filtración glomerular disminuye a valores menores de 30 mililitros por minuto y posteriormente a esto el paciente evoluciona a un síndrome urémico. Este se caracteriza porque hay alteraciones de las funciones, tanto fisiológicas como bioquímicas, que se producen pues, cuando el paciente progresa a una insuficiencia renal terminal. Yo preguntaría a los compañeros, doctora, ¿cuáles valores normales de la filtración glomerular? Por ejemplo, al doctor Pat Abam, Luis Ángel, normalmente, ¿cuánto oscila la filtración glomerular que tanto está hablando la doctora en cuanto es un factor predeterminante para el daño renal? Lo normal, ¿cuánto oscila el doctor Pat Abam Ángel, Luis Ángel? Julio, Medina, cámara. Es de 90 a 120 mililitros por minuto. Ok, mujer y hombre más o menos, pero en eso oscila, ¿no? Esto ya se deben imaginar que es un factor de monitoreo para empezar a ver y estratificar qué tan daño nefrológico un paciente con diabetes, ¿verdad? Entonces hay que tener pendiente esos términos. Claro, además de filtración, pues hay que, pues, todo el perfil que conlleva, ¿no? Glucosa, bueno, eso ya es parte del monitoreo, pero básicamente a nivel renal, ¿verdad? Pues es la filtración glomerular o determinar en una forma secuencial un paciente, ¿verdad? Monitorearlo con una química sanguínea. Bueno, eso ya es un perfil renal en sí, ¿no? Muy bien, muy bien, doctora. Adelante, continúe. Sí. Siguiente, por favor. Antes de pasar a la neuropatía, yo quería hacer un comentario en cuanto a la retinopatía que había hablado la doctora. ¿En cuánto tiempo ya empezamos, o cuál es el tiempo de evolución para empezar a definir un paciente que tiene daño a nivel de la retinopatía? ¿Cuál es el tiempo en el cual el paciente empieza a tener alteraciones visuales, ¿verdad? Un paciente que se está sospechando a veces es un pronóstico y a veces es de primera intención, se diagnostica un paciente que ha acusado con diabetes mellitus. ¿Qué tiempo es en el que empieza a tener alteraciones a nivel de la retinopatía, doctores? Podría preguntarle a Jimena. Jimena. Doctora Jimena Leiva. Sí, creo que leí que es como entre 3 y 5 años. 5 años, doctora. Por eso es muy importante que se le haga frecuente, no cada anual, ¿verdad? Dependiendo también cada paciente, pero prácticamente valoraciones que oscilan entre 6 meses a un año, ¿verdad? A un paciente que estamos monitoreando, o estamos vigilando, o estamos siguiendo, que tiene problema de diabetes mellitus, tanto uno como sobre todo tipo 1, ¿verdad? Que es la que te lesiona más a nivel de a nivel de la microangiopatía. La presencia es más frecuente, hablo de retinopatía, la presencia es más frecuente en diabetes tipo 1 que tipo 2. Lo contrario, en la nefropatía relativamente es más frecuente el tipo 2, ¿verdad? Que en la tipo 2 estoy hablando de nefropatía, ¿sí? Entonces, pero en sí hay que monitorearlos, ¿verdad? Y sospechar que empezamos a tener alteraciones de la microangiopatía en ese tipo de pacientes. Alrededor de 5 años, doctora, ya empieza a haber cambios. Para fines prácticos, para que ustedes vean un fondo de ojo, o si ustedes vieron propedéutica o les enseñaron a ver fundoscopía, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando en una ocasión daba clase en otro lado, de propedéutica, ¿verdad? Que vean ojos normales, ¿verdad? Con oftalmoscopio, que vayan viendo ojos, la técnica ya la deben saber, fondos de ojos normales entre ustedes mismos. Espero que no haya un diabético ustedes, ¿verdad? Pero yo me refiero que entre ustedes mismos vean la fundoscopía, que es normalmente. Así yo cuando empecé a tener práctica en todo eso, siempre un maestro me decía que primero hay que ver lo normal en cuanto al aspecto propedéutico, fundoscopía normal. Y si de un momento a otro se te presenta en la clínica o en tu consultorio, ya sea privado o institucional, un paciente que tiene estas características, si ustedes hacen su fundoscopía a ese paciente,
si ustedes se han habituado a ver pacientes normales en la retinopatía, normales me refiero, cualquier cambio que ustedes vean que no es lo normal, esto no es normal, y ahí se quedan, y qué bueno, es un buen diagnóstico. Esto no, la fundoscopía de ese paciente está alterada, no sé qué es, o tiene alteraciones, o tiene manchas de rodo, o tiene exudados gononosos, no lo sé, pero esto no es normal. Y con base a eso ustedes ya hacen un buen examen de un paciente de estas características. Es como parte del entrenamiento clínico, doctores, y acorde a en este caso, hablando de diabetes mellitus. Ok, doctores, adelante, adelante. Sí, gracias, doctor. Bueno, y la última de las microangiopatías diabéticas es la neuropatía. Esta es una afección degenerativa de las fibras nerviosas y es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus 2. Son múltiples las alteraciones hacia el sistema nervioso central que se dan en estos casos. Está la degeneración de las fibras nerviosas que acabo de mencionar. También puede haber pérdida axonal y endoneuronal microangiopática y afección de las fibras nerviosas de todos los tamaños. Siguiente, por favor. Los factores de riesgo para la neuropatía diabética son el sobrepeso, el tabaquismo, la enfermedad cardiovascular, hipertrigliceridemia, hipertensión y pues evidentemente la hiperglucemia, ¿no?, que caracteriza a la diabetes. Las complicaciones más frecuentes que esto produce son la amputación de extremidades y una neuropatía cardiovascular autónoma. Siguiente, por favor. Sí. ¿Por qué le echa la culpa a los pobres lípidos, doctora? ¿No? ¿Cómo? ¿Por qué le echa la culpa a los pobres lípidos? Digo, dislipidemia, ¿qué tienen que ver? Pobrecitos, ¿no? Se están bien, ¿no? No, yo voy a eso como broma, a veces me gusta medio chancear y pues es para quitarnos, despertar, ¿no? Como ustedes ven, ¿verdad? Desde la primera plática que dimos de dislipidemias, es relevante todo, es cómo se van, digamos, condicionando, ¿verdad? Como cascada patológica de las alteraciones de los lípidos, que tienen factor importante, ya habíamos hablado del síndrome metabólico en sí, ¿verdad? Y diabetes, ¿verdad? Ver cómo se relaciona. Entonces, y eso, con base a todo eso, y si todavía releemos o correlacionamos todo esto, ¿verdad? Pues es un argot clínico, ¿verdad?, que tenemos en estos casos de presentaciones, si bien individuales en uno u otro, pero no podemos hacerlas a un lado, ¿verdad? Y como dice la doctora, hay alteraciones de lípidos también, y hipertensión secundaria por cambios inflamatorios, y todavía habían visto el síndrome metabólico, liberación de catecolaminas, etcétera, y ¿cómo se llama? Procoagulantes, inflamatorios. Eso hay que volverlo a reestudiar, ¿verdad? Todo es, cuando ustedes correlacionan todos esos aspectos de toda la clínica, miren, tranquila y afebril, como se dice. Entonces ya podemos hacer un buen diagnóstico de un paciente. Adelante, doctora. Muy bien, este triangulito muy interesante. Adelante, doctora. Sí, gracias. Pues bueno, las manifestaciones clínicas iniciales de esta complicación son, así como podemos ver en el esquema, el ardor, una disminución de la sensibilidad, también con aumento de temperatura, dolor y parestesias. Las parestesias son como sensaciones anormales, obviamente, que no tienen ningún estímulo. Por ejemplo, el hormigueo es de las más comunes. Siguiente, por favor. Ok. La neuropatía diabética se puede clasificar en polineuropatía distal simétrica, que es cuando hay sensibilidad vibratoria disminuida. También hay abolición de los reflejos aquíleos y retraso de la conducción nerviosa. Se afectan las extremidades inferiores con distribución en calcetín. Hay dolor por la noche muy intenso, hiperestesia, que es la sensación muy exagerada. Y pues bueno, este tipo es la forma más común. También se puede presentar como una mononeuropatía diabética, la cual implica una afección aislada de un par craneal o de un nervio periférico. Comúnmente son lesiones unilaterales, con buen pronóstico, ocasionada por lesiones focales en las vasa nervorum. Vasa nervorum. Sí.
Siguiente, por favor. También está la amiotrofia diabética, que es cuando existe un déficit motor en el psoas y el cuádriceps. Y este tiene una curación de 6 a 12 meses. También puede ser polirradiculopatía diabética, cuando hay dolor incapacitante en varios territorios nerviosos y pues persiste la debilidad motora. Y en la neuropatía autonómica cardiovascular se caracteriza porque hay hipotensión ortostática, taquicardia en reposo, muerte, también puede llegar a ocurrir muerte súbita cardíaca por apnea e infarto silencioso. Exactamente. Siguiente, por favor. Ok. Y finalmente, en esta clasificación, tenemos a la neuropatía autonómica gastrointestinal. Esta incluye gastroparesia y enteropatía diabética, en las que se incluyen como síntomas, pues náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, etcétera, distensión abdominal y saciedad precoz. Y ahora sí, para terminar esta parte, está la neuropatía autonómica genitourinaria, que conlleva infecciones de vías urinarias, también puede haber disfunción eréctil, eyaculación precoz y dispareunia por disminución de la lubricación vaginal. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a hablar del protocolo de manejo de estas microangiopatías. Comenzando con la retinopatía diabética, esta en su etapa inicial, solo, así como mencionó el doctor, solo requiere el monitoreo, por ejemplo, anual y el control básico de la diabetes, ¿no? Obviamente mantener la glucosa en los niveles correctos. Y en caso de que hayan etapas más avanzadas, se puede optar por la fotocoagulación con láser o la vitrectomía, las cuales ya había mencionado antes. Para la nefropatía diabética, el tratamiento para la etapa inicial consiste en controlar la presión alta con aras y yecas. También se deben usar medicamentos que traten los niveles altos de glucemia, disminuyan el colesterol, que como podrían ser las estatinas, fomenten la salud de los huesos y controlen la proteinuria. Todo esto porque esto contribuye a que no siga progresando la complicación. En cuanto a la nefropatía avanzada, se recomienda diálisis o trasplante, o en caso de que el paciente lo desee, si es que no quiere ningún tratamiento, pues únicamente el control de síntomas para brindar pues confort en etapas terminales. Siguiente, por favor. En cuanto a la neuropatía diabética, las afecciones motoras mejoran espontáneamente. Para el dolor superficial se puede usar la crema de capsaicina. Para el dolor profundo se pueden utilizar gabapentina o antidepresivos tricíclicos, como pueden ser la amitriptilina o nortriptilina. Para los dolores musculares, contracturas y calambres también, se usan AINES, como el más común, el ibuprofeno. Para un vaciado gástrico se usa metoclopramida y domperidona. Para la diarrea se puede usar codeína y loperamida. Y para la disfunción eréctil se puede usar sildenafilo, vardenafilo o tadalafilo. Y finalmente, la hipotensión ortostática se puede mejorar con el uso de vendas elásticas en las piernas o por clorohidrocortisona. Siguiente, por favor. Y también, como ya habíamos mencionado antes, las macroangiopatías son las alteraciones de las arterias grandes y medianas en los diabéticos. Las lesiones de la macroangiopatía son semejantes a las de la placa de ateroma en los no diabéticos, pero la diferencia es que en los diabéticos aparecen más precozmente y evolucionan más rápido. Y pues también, como mencioné anteriormente, la circulación afectada más frecuentemente son las arterias coronarias, las cerebrales y las periféricas. Siguiente, por favor. Cuando se afectan las arterias coronarias,
se puede generar una cardiopatía isquémica, la cual genera una afectación más difusa y periférica. Y en la diabetes, el infarto del miocardio silente, que también había mencionado antes, es el más frecuente entre estas alteraciones. Siguiente, por favor. En el caso de que se afecten las arterias cerebrales, el paciente se vuelve propenso a padecer pues un infarto cerebral por isquemia, que también se llama ictus isquémico, o bien una hemorragia cerebral o ictus hemorrágico. Siguiente, por favor. Y finalmente, cuando afectan a las arterias periféricas, puede generar, igual como ya he dicho, la ubicación intermitente, gangrena o una úlcera. Los vasos que se afectan más comúnmente son los peroneos, los tibiales y los pequeños vasos del pie, ¿no? Que van a generar lo que es el pie diabético. Siguiente, por favor. Y pues nada más para darnos una idea de cómo es la progresión del pie diabético y qué tanto puede escalar. En esta tabla podemos observar cómo en el menor de los grados el pie se encuentra pues en riesgo, ¿no? De padecer lesiones que pueden ser gracias a callos, fisuras, entre otras. Y en cada grado, conforme va aumentando la severidad, se van agravando las lesiones del pie, ¿no? Como la úlcera. Y se va necrosando poco a poco el tejido debido a la falta de oxígeno, hasta llegar al grado 5, en el cual hay una gangrena extensa. Siguiente, por favor. En este cuadro están identificadas las principales diferencias entre la aterosclerosis causada por la diabetes y la que existe en el paciente no diabético. Esto es para que podamos diferenciarlas, ¿no? Primero que nada, en el diabético son mucho más frecuentes las complicaciones y aparecen más velozmente. La arteriopatía periférica es 8 veces más común en los en los diabéticos y tiene una alteración multisegmentaria. En cuanto a la cardiopatía isquémica de los diabéticos, esta es de 2 a 3 veces más frecuente que en los no diabéticos. Y las isquemias se caracterizan por ser silentes y las lesiones más distales. Y por último, en la enfermedad cerebrovascular, la incidencia también es de 2 a 3 veces mayor en el diabético que en el no diabético. Siguiente, por favor. Y bueno, pues con respecto al protocolo de manejo para las complicaciones macroangiopáticas, este implica cambios en el estilo de vida, o sea, pues llevar un buen control de la diabetes. Y en caso de que no sea así, se puede optar por medicamentos para reducir el colesterol, betabloqueantes, IECAS, bloqueantes de canales de calcio, diuréticos, entre otros. Y también si estos no surgen efectos, se pueden realizar procedimientos quirúrgicos como angioplastías o colocación de stents. Siguiente, por favor. Para finalizar, hay que recordar que la diabetes pues, es una enfermedad crónica que no tiene cura, pero como hemos estado viendo en las últimas clases, hay muchas maneras de controlarla. La morbilidad y mortalidad por diabetes puede reducirse de gran manera con la vigilancia oportuna y consistente, la cual consiste en la detección, prevención y el tratamiento de las complicaciones asociadas a la diabetes. Son muchos los tratamientos que existen para su manejo y pues obviamente se siguen buscando y creando nuevas estrategias de prevención y nuevos tratamientos. El pronóstico aquí dependerá propiamente del estilo de vida que lleve el paciente y el seguimiento que le dé a sus tratamientos, ¿no? No podemos comparar, por ejemplo, el pronóstico de un diabético tipo 2 que no cuida su alimentación, no hace ejercicio y no toma sus medicamentos de la forma indicada a alguien que sí lo hace. Obviamente está de más decir que la persona que sí siga su tratamiento correctamente
y corrija patrones en su estilo de vida, tendrá un mejor pronóstico que alguien que no lo hace. El pronóstico también depende de qué complicaciones haya desarrollado el paciente y la gravedad de estas. Nuevamente, no podemos comparar a alguien que tuvo una complicación como la hipoglucemia, que sabemos que eso es algo que podemos corregir rápidamente con el tratamiento adecuado y es algo que no tendría por qué comprometer gravemente al paciente, a un paciente que desarrolla una complicación de nefropatía, ¿no? Lógicamente, este paciente tendrá un peor pronóstico que el primero. Pues de esta forma podemos concluir que para mejorar la calidad de vida en los pacientes con diabetes, pues no es solo dar los tratamientos y ya, sino que también el paciente debe tener en claro cuáles son sus responsabilidades en su tratamiento y pues obviamente en señal de cualquier complicación, consultar al médico, pero también estar en chequeos constantes. Y sí, siguiente, por favor. Y pues Muy ya bien. estas son algunas de nuestras bibliografías. Pregunta, doctora, quedó clara su plática a sus compañeros. ¿Alguna pregunta, comentario o algo que podamos afinar acorde a las diapositivas? Nada, doctores. Muy bien, definitivamente el manejo de cada patología, en este caso, pues la diabetes, pues es un equipo, ¿verdad?, multidisciplinario. En las últimas partes que había comentado la doctora, las complicaciones a nivel periférico, pues tenemos que apoyarnos hasta con un podófilo, ya los mencionaba, una valoración anual, los pies, de los simples pies, ¿verdad?, porque ellos pues son muy frecuentes de hacer su manicure, por decir así, y se pueden lastimar, o se pueden erosionarse, más si no sienten, tienen neuropatía además, y lo pueden dejar un mal calzado, ¿verdad? Es un podófilo que maneja incluso hasta el calzado del paciente en este caso, ¿no? Porque puede formar callos, si no lo sienten, de una neuropatía, se forma una úlcera seca, que se llama, ¿verdad? Y se puede complicar, se infecta y tristemente terminan con amputaciones que pueden ser, digamos, importantes, ¿verdad?, incluso de toda una pierna. Y no solo eso, sino las complicaciones que contraen. Entonces, por eso es frecuente insistir, es como dijo la doctora, ¿verdad?, tener una colaboración por parte del paciente y decirle todo lo que puede conllevar si él no se controla de una forma adecuada. Y insistir, ¿verdad?, en forma protocolaria, ¿verdad?, hay estudios que se piden cada mes, cada 6 meses, cada año, bueno, pero con base a eso, pues ya tenemos un buen control y respuesta. No se cura, definitivamente, como dice la doctora y como dicen los libros, la diabetes no se cura, pero se controla, y de acuerdo a ese estilo de vida, cambio de estilo de vida, pues conlleva un buen seguimiento de un paciente, ¿verdad?, un buen seguimiento, y no terminar en infartos silentes que a veces son muy importantes, a veces no, son atípicos, ¿verdad?, como dicen, son infartos atípicos. ¿Por qué? Porque pues, la vascularidad y los plexos nerviosos, en este caso del músculo cardíaco, pues se comportan distinto a un paciente no diabético. A veces son silentes y, oh sorpresa, ¿verdad?, y hacen todos los estudios protocolarios, ¿verdad?, van al hospital y ven que tiene un infarto importante y complicado. Bueno, vamos a pensar en patología cardiovascular. ¿Algún comentario, doctores? Otra vez. Nada. Joaquín, Novelo, todo entendido. Doctor Joaquín. Milton, sí. Milton, no te he escuchado. ¿Cómo vamos? ¿Tu internet? Milton Moreno. Doctor, yo tengo un par de preguntas. Bueno, para los ponentes, a ver si te las responden. Adelante. Bueno, creo que es más apegado
a lo clínico, pero en el caso del pie diabético, ¿hay un porcentaje en específico de la solución que se use para el aseo? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el antibiótico que se recomienda para prevenir infecciones? Pues ahí está, que se responde a la doctora. Primero es que si, cómo se va a asear la herida, por decir así, y cuál es el antibiótico preferido, o si hay varios manejos en cuanto al pie diabético, doctora Jimena, ¿no? No, la doctora que dio sí, Daniela, perdón. Está preguntando David, Jesús, esas dos cositas. Adelante, Daniela, ¿qué leíste? ¿Me puede repetir la pregunta? Repítesela, doctor David. ¿Cuál era el antibiótico que se usaba para prevenir la infección? Y el curaje, ¿no? ¿Con qué solución me dijiste, no? Sí. ¿Qué solución utilizan para ver una úlcera diabética y qué antibiótico le daría? Doctora. Pues es que como les mostré, hay diferentes tipos de etapas en las que puede estar el pie diabético, ¿no? Pero cuando es una infección inicial, por así decirlo, de antibióticos, pues podría ser la amoxicilina. Puede ser, ¿no? Ajá. ¿Y con qué lo curarías? ¿Con qué lo aseas la herida? Pues la duda que tiene el doctor, pues hay que respondérsela, ¿no? Parece, pues sí, así es. A veces son cositas sencillas que lo sencillo hace pregunta interesante y potencialmente control de algo agudo, ¿verdad? Eso es sencillito, pero a veces así es. Entonces, ¿con qué lo curarías? ¿Con qué lavarías la herida? Porque es la duda del doctor. Yo entendí que me preguntó de antibióticos. Miren, en cuanto, sí, estoy de acuerdo, ¿verdad? Pues darle un antibiótico que llegue, trate de llegar hacia los tejidos. No olviden que tienen pobre vascularidad, ¿verdad? Y no es lo mismo curar una herida en un paciente sano, potencialmente infectado, con una herida, a un paciente infectado diabético. No olviden que el lecho vascular allá, pues, es muy lento, ¿verdad? Y a veces los antibióticos son un poquito difíciles de llegar. Uno así de forma empírica, considerando los gérmenes que son potencialmente causales a ese nivel, ¿verdad? Podría ser para los estafilococos, ¿verdad? En este caso una amoxicilina, ¿verdad? Podría ser uno, ¿verdad? O una cefalosporina, aunque un poquito más de segunda orden, ¿verdad? Segunda orden. Podría ser. La indicación sería, ¿verdad? Hacer un cultivo de esa herida, aunque está seca, pero se puede escarar, o sea, se puede abrir un poquito y que se haga un cultivo y esperar. Lo que pasa es que mientras se reporta el cultivo, pues tardan hasta 3 días con antibiograma. Entonces ya específicamente se le daría cuáles son los gérmenes que están condicionando. Generalmente son estafilos de piel, ¿verdad? Entonces la amoxicilina sería buena indicación. Y en cuanto a lavarlo, pues únicamente con agua y jabón, doctor. Jabón, ¿verdad? Con agua y jabón que puede potencialmente limpiar la herida. A veces vienen, no es facilada, vienen todo con una úlcera dura, entonces hay que retirar esa úlcera, ¿no? Con una tijerita, abrirla, ¿verdad? Porque si no lo lavas, nada más lo lavas, si está seca, no entra el jabón, no entra. Entonces hay que abrir, que se revitalice, igual como parte del manejo, ¿verdad? Y también los antibióticos, al revitalizar ese lecho arterial, ¿sí? Puede ser que sea una forma indicada, igual para el manejo de antibióticos y para el manejo que te estás dando una solución. A veces se utiliza un poco de isodine, que no manchen la herida, ¿no? Vamos a utilizar isodine porque según los que manejan, los cirujanos o los angiólogos, lo manchas, queda color todo así del isodine y a veces no se ve después si está infectado, si está inflamado. ¿Por qué? Porque lo imbrican, le aplicas isodine y no sabemos si está inflamado o no, hay cambios de vascularidad.
agua y jabón nada más, sencillito, bien lavado y con cierto manejo enérgico, ¿verdad? Así medio, aunque le duele un poquito, es más, no lo siente, ¿verdad? Pero que lo haga enérgicamente, sin miedo, para que se revitalice esa herida o esas heridas. ¿Ok, doctor? Ok, la amoxicilina es un buen... ¿Alguna otra pregunta, doctores? Miren, voy a pasar un caso clínico, ya que acaban de mencionar, a ver si lo vemos. A ver, digamos. Ay, ¿dónde está? Mi chance me salí. Vamos a ver el caso clínico. Quiero pasar un caso clínico. Aquí está. ¿Ven las diapositivas, doctores? Bueno. Sí, Sí, doctor. se ve. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Lo que pasa es que como no tengo la pantalla, esto. A ver si podrían ustedes leerlo. ¿Alguien que lo lea, doctora? Bueno, ¿alguien que lo lea? ¿La ven? Planteamiento número 1. Mujer de 34 años que ocupa nuestra consulta clínica con clínica de palpitaciones, adelgazamiento e irritabilidad de 3 semanas. De evolución no recibe No es esta, no sé. Pero no, chance, no es esta. No, estoy mal. Aquí creo que sí. Aquí está, esta, doctores, perdón. Otra vez. A ver, que lo lean. Ok, ahí voy. Sí. Mujer de 66 años, diabética desde hace 10 años con mal metabólico a tratamiento con insulina que desde hace un mes, de forma progresiva, nota entumecimiento, parestesia, dolor en los pies, áreas del calcetín, y en las manos, áreas de los guantes. En ocasiones muy intenso y de carácter lancinante, y alodinia que describe como que no aguanta el roce de las sábanas o de la ropa. Es peor por la noche y mejora al caminar. Sí. Continúe. Cuestionario número 1. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Leo las opciones. Pues, sí, lea las opciones. Polineuropatía distal por diabetes, neuropatía autonómica, polineuropatía por medicamentos. A ver, adelante, ¿quién me dice? No la doctora que presentaron, sino otro, ¿no? Obvio, ¿no? Polineuropatía distal por diabetes. Polineuropatía distal por diabetes. ¿Correcto? ¿Es eso, doctores? Bueno, muy bien. El diagnóstico más probable es polineuropatía distal por diabetes. Ok, como ustedes ven allá, dice la respuesta, explicación, es que estoy yendo. Dice allá, la polineuropatía distal es la más frecuente, que oscila hasta un 75%, entre los 54 y un 75% de los no diabéticos. Suele ser distal y simétrica, la polineuropatía distal por diabetes, y progresiva. El paciente suele referir entumecimiento, lo que mencionan allá, dolor, calcetín, y en las manos, área de guantes, alodinia, que generalmente se describe como que no aguanta el roce de las sábanas y el dolor se empeora por la noche. Todo lo que comenta, ¿verdad? Todo lo que mencionó el doctor, lo que leyó el doctor, pues sí, es una polineuropatía diabética distal por diabetes. La polineuropatía distal correcta es esta. ¿Y qué hallazgos esperamos encontrar a la exploración física? Pues ahí está mencionado, ¿no? Pero pues dice alteraciones de la sensibilidad táctil, alteraciones de la sensibilidad vibratoria y disminución o ausencia de reflejo aquilio, o todas pueden encontrarse.
correcto, es la alteración de la sensibilidad vibratoria. ¿Todas o alguna otra respuesta, doctores? Es todas. Todas, correcto. Acá. Todas. Son todas, doctor. Todos pueden encontrarse. Eso lo puse ya como distractor, pero todas pueden encontrarse en ese tipo de alteraciones en un paciente de estas características, ¿no? Otro, ¿quién lee si es tan amable? ¿Quién puede leer? Doctora Isabel. ¿Se encuentra la doctora Isabel Chac? Rafael Cuevas. Soy yo, doctor. Leí el anterior, lo leo siempre, ¿sí? Bueno, siga, continúe. Bueno. Mujer de 70 años con diabetes mellitus tipo 2 de más de 20 años de evolución sin complicaciones microvasculares ni macrovasculares. Presenta controles de glucemia pereprandiales habituales entre 220 y 160 miligramos por decilitro. HbA1c 1C de 8,6% sin alcanzar un control metabólico óptimo en los últimos 3 años. En tratamientos de hace más de 5 años con una combinación de insulina aspartato soluble, análogo de insulina humana de acción rápida, e insulina aspartato cristalizada con protamina, análogo de insulina humana con acción intermedia, en proporción 30-70A, dosis variables. Utiliza en los últimos 4 meses 18 unidades en desayuno, 18 en comida, 18 en cena. Okay. 54 unidades en total. Muy bien. ¿Qué le llama la atención allá de esta primera impresión? Sí, obviamente todo está mencionado allá, pero vamos a tratar de hacer un poquito de entrenamiento, ¿no? ¿Qué les llama la atención en esa primera parte de esa mujer de 70 años? Que no tiene complicaciones microvasculares ni macrovasculares. ¿Y los laboratorios qué les llama la atención? Usted le llega a estas características en su consultorio, ¿y qué le llama la atención cuando la paciente o su familia les muestra este tipo de laboratorio? ¿Qué les llama la atención? ¿Está controlada o no está controlada? No está. ¿Por qué? Pues la hemoglobina glucosilada yo la veo muy alta, con 8.6. ¿Cuánto debe ser lo que uno esperaría para un buen control? ¿Cuánto esperaría para un paciente que, digamos, está controlado? Diabético, ¿no? Pero vamos a hacer que digamos... Debería ser menor a 5, ¿no? Menor a 6. ¿Menor a 6? ¿Cuánto, perdón? Sí, como menor a 6. 6. 6.5. 6. 6.5, 6. Bueno, según los cánones, ¿verdad? Son 6.5 para esperar un aceptable control de este paciente. No olviden que pero revisen, ¿eh? A ver, pues, que yo esté en este momento errado, ¿no? Pero me refiero a esto de que no vamos a considerar un paciente por debajo de 6, no es eso lo vemos un paciente normal. Y este es un paciente que fisiopatológicamente te tiene que adaptar a ciertos rangos que esperemos que esté controlado. La hemoglobina glucosilada, no lo olviden que puede diagnosticar por cuánto tiempo la hemoglobina glucosilada puede nosotros decir que un paciente está descontrolado. Doctores, ¿cuánto es el tiempo que esperamos que la hemoglobina glucosilada reporte que este paciente no está bien controlado? Pues pueden ser chafa. Nos llega el paciente, de momento va a llegar un paciente a la consulta, tengo cita dentro de una semana, me hago dieta, hago esto, hago lo otro, no como esto y lo otro, y me hago un laboratorio y sale aparentemente en rangos aceptablemente la glucosa, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? En la hemoglobina glucosilada, ¿qué rangos al solicitarlo, qué rango podemos decir? ¿Cuánto tiempo este paciente está descontrolado? A pesar que me muestra un laboratorio relativamente normal en este momento. ¿Cuánto es el tiempo de la hemoglobina? 3 meses. ¿Cuánto? 3 meses. 3 meses, exactamente. Entonces, este paciente me está haciendo chafa, definitivamente. Doctor, es que hice dieta, hice lo otro, y me apliqué mi insulina, tomé mi tolbutamina, tomé mi metformina, ya, efectivamente bajó un poquito de peso. Bueno, contrarle, es un paciente que no lleva bien el régimen. Entonces,
con base a eso de que una hemoglobina tiene 8.6, está descontroladísimo este paciente. Entonces, un parámetro relevante para ver que un paciente esté bien controlado es la hemoglobina glucosilada, amén de los otros estudios, amén que esté bien. La hemoglobina glucosilada nos va a definir en 3 meses, el paciente está haciendo chafa, no está siguiendo la dieta, no se está tomando los antibióticos, los antihipoglucemiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces serían esto, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? A pesar que está mi insulina, ¿cuánto se está poniendo? Está descontrolado, ¿verdad? 18 unidades en la mañana, insulina en la tarde, en la cena. Entonces, este paciente está descontrolado. Siga leyendo, doctor, exploración física. Peso de 91 kilogramos, talla de 1.640, 1,64 m, índice de masa corporal de 34, tensión arterial de 117/73, frecuencia cardíaca 60 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 16 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno basal 90%. 90%, todo. Ese índice de masa corporal, síndrome metabólico, ¿está normal o está alto? El índice de masa corporal está alto. Está en obesidad grado 1, si no me equivoco, es de 30 a 35. Claro. ¿Vieron cómo estamos haciendo una semiología desde la primera plática? O sea, ya el paciente tiene un síndrome metabólico, diabetes, está descontrolada, etcétera, etcétera. Su presión, ahí va, ¿no? A lo mejor puede ser que dispare en un tiempo si no se controla. Hipertensión secundaria, a lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Incluso esa saturación de oxígeno está baja, tiene 90%, esperaríamos por arriba de 95, 96, ya empezó a haber problemas que a lo mejor ya se va a trastornar. Muy bien. Sí, continúe, doctor, continúe. Auscultación cardíaca, arritmias sin soplos, auscultación pulmonar, murmullo vesicular disminuido de forma global, miembros inferiores, signos de insuficiencia venosa crónica evolucionada, ligeros edemas de aspecto crónico, cordones varicosos. Muy bien. Entonces sí, ¿verdad? Lo que acaban de platicar la doctora, acaban de platicar. Vean, empezaron signos de insuficiencia venosa crónica, evolucionando a ligeros edemas de aspecto crónico y cordones varicosos. ¿Y qué esperamos si no manejamos a este paciente de una forma adecuada? ¿Qué esperamos de esa vascularidad en los miembros inferiores, doctores? ¿Qué va a pasar? Va a ir disminuyendo poco a poco. ¿Y qué pasa con la piel? ¿Qué pasa con lo que acaba de platicar la doctora? La doctora Daniela. Empieza lo que es el pie diabético. Pie diabético, claro, es una macro, ya empieza a tener problemas. Vean, ya tiene problemas de insuficiencia. En parte por ortostatismo, gordita la paciente, verán, no tiene un buen retorno venoso, etcétera, 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 ¿no? Entonces va a empezar a tener problemas en la piel, en una vascularidad y una neuropatía probablemente. Y se le va a pasar porque ni lo va a sentir. Entonces todo eso hace que veamos que este paciente pues hay que abordarla ya, ¿verdad? Abordarla de una forma, reestudiarla y que volverla a insistir, ¿verdad? Que tiene que ver digamos, un cambio de estilo de vida, como menciona la doctora, cambios con los doctores, cambio de estilo de vida, de lo contrario, cuando vengan con su úlcera y todo, y le vamos a decir, doctor, pues ya le vamos a quitar el dedo, doctor, pues le vamos a quitar el dedo, sino parte del miembro afectado, y empiezan los problemas. Datos complementarios, doctor, continúe, si es tan amable. Datos complementarios y o procedimientos diagnósticos. 4/2013 bioquímica, glucosa 160 miligramos por decilitro, creatinina 0,91, potasio 4,2 microequivalentes por litro, sodio 139 microequivalentes por litro, MDRD 61, hemoglobina glucosilada 8,6%, hemograma, hemoglobina 13 gramos por decilitro, leucocitos 11.100 por milímetro cúbico, plaquetas 164.000 por milímetro cúbico, índice albúmina, creatinina, orina 15.51 miligramos por gramo. Ahora sí. ¿Qué pasa ya en esos últimos? Ese paciente ya empieza a tener problemas. ¿A qué nivel? Renal. Renal, ¿verdad? Claro. A pesar de que tiene una creatinina de 0.91, no es un perfil, digamos, no pedimos una química y nada más nos reporta creatinina
aparentemente normal, pero si pedimos una depuración de creatinina en orina de 24 horas, creatinina y depuración de proteína en orina de 24 horas, ya puede haber probablemente una microalbuminuria. Y como acaba de mencionar el doctor, ya en un estadio que deben saber, ¿verdad? Se divide en 5 y clasificarlo en qué estadio está. Hay que recordarlo, ¿verdad? Probablemente está estadio 2, 1, 2, 2, mencionando de acuerdo a la depuración de albúmina en orina de 24 horas, ¿verdad? Entonces eso y hay otra complicación, para que vean, ¿verdad? Entonces eso hay que considerarlo también, ¿verdad? Entonces entre los diagnósticos, pues menciona diabetes tipo 2, mal controlada, un síndrome metabólico y un síndrome de obesidad, ¿verdad? Insuficiencia respiratoria crónica. ¿Por qué la insuficiencia respiratoria crónica? Eso probablemente sea por la misma obesidad, ya no ventila en una forma adecuada y tiene una saturación baja de 90%. Muy bien. ¿Qué actitud podría hacer entonces, doctores? Ya les mencionó, prácticamente ya se las mostré la diapositiva. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿Qué actitud podremos tener? Entonces, doctor, ¿qué hago, doctor? Ayúdeme, help me. Ayúdeme, ¿qué hago? ¿Cuál sería la actitud? En primer punto, ¿cuál? Eduardo Escalante. Todos están out, sleeping. Modificar estilo de vida. 1, correcto, doctora. Cambio de estilo de vida. Otro. Más que cambio, insistir, ¿verdad? Porque ya la vimos supuestamente, o ya la han visto. Insistir en ese cambio de vida. Correcto, doctora. Muy bien. ¿Qué más, doctores? Muy pues bien. Ahí dice que toma insulina, ¿no? Es una obesa. Paciente obesa. Insulina, siga con insulina, 20 unidades, 40 unidades. En caso de que estemos aplicando insulina, ¿cuál es la metodología de la insulina, doctora? O que vieron el tratamiento de insulina. ¿Cómo manejaríamos la insulina? ¿Con base a qué? ¿Cómo modificaríamos esas dosis de insulina? Claro que prácticamente en cuanto... No me gustaría, porque en realidad no abordo mucho, tanto en endocrinología, en este módulo de endocrinología, abordar la terapéutica de cada uno, porque no es la intención, sino es mencionarlo, ¿verdad? Es mencionar cuáles son, pero ya la dosificación y todo a veces no es mi intención, pero vamos a considerar que cuál sería la indicación en este caso, cómo adecuaríamos la insulina en este paciente. ¿Con base a qué? Nada más auméntele o disminúyele, pero con base a qué podemos modificar. Doctores, ¿qué se les ocurre? Decir, no, pues vamos a hacerle un cambio. ¿Qué monitoreo en sí, ¿verdad? Perdón. ¿Qué haríamos? Monitorizaríamos. ¿Qué? Pues la dosis de insulina es conforme a los kilogramos que tenga la paciente. Pero ¿qué otra cosita? Tiene tantos y tantos, pero ¿qué otro parámetro clínico, químico, por decir así, podríamos considerar? Más que químico, el monitoreo de qué, pues de qué tiene, qué es alterada la paciente, qué problema tiene, del metabolismo de qué. De la glucosa. De la glucosa. Pues esa es la que tenemos que meter, o sea, pues cuánta glucosa tenemos y cuánta glucosa le vamos a disminuir con insulina y cómo lo monitoreamos, ya sea por un dextroxis, la maquinita que tenga, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Hay una maquinita que se pone para medir dextrosis en ese momento, se pica el dedo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, pues se va monitoreando. No insisto, se los tomo así como en general, pues no es terapéutica ni insistir mucho en la terapéutica. A mí lo que me interesa es ver qué es lo que tiene el paciente y qué le daríamos. Ya acorde a eso, pues ya veríamos la terapéutica en sí de cada uno, ¿verdad? De manejo que se le dé, pero en ese caso, pues con un dextrosis que se le tenga que hacer preprandiales en el desayuno, en la comida y en la cena, y de acuerdo a eso, pues se ubica las dosis de insulina que le vamos a estar aplicando al paciente.
Eso sería un punto, ¿verdad? Obviamente, pues ya pedirlo en una forma, cada mes que regrese con su glucosa, glucosa y la hemoglobina glucosilada. Pero ya adecuamos, de acuerdo a eso, ¿verdad? En un acorde a su manejo y como dice el doctor, de acuerdo a su peso también, ¿verdad? Podríamos considerarlo. Pero básicamente es un monitoreo que ella misma puede hacer, comprar su aparatito, porque allá, porque usted va a estar complicada, tiene problemas ya renales y eso, pues tiene que comprar su aparatito y ver cuánto de insulina. Y no olviden, cuando empieza una nefropatía ya más avanzada, la insulina no está bien indicada en pacientes con nefropatía. Bueno, muy bien. Y aquí está, ¿verdad? Obvio, se introduce progresivamente metformina, porque ya lo vieron, en un manejo de pacientes con obesidad, en un síndrome metabólico, con trastornos glúcidos. Se introduce progresivamente metformina a lo largo de 2 a 3 semanas, hace una dosis total de, véanlo, ¿cuántos? Más de 2 gramos, reduciendo también simultáneamente en forma progresiva la insulina. No es un paciente tipo 2, perdón, es un paciente tipo 2. El que se aplicó la insulina no es lo correcto, ¿verdad? No es lo correcto, porque vean, ellos tienen insulinoresistencia, ¿verdad? Tienen síndrome metabólico de resistencia a la insulina. Entonces, en este caso, la insulina no es lo adecuado, entonces no está en una forma bien, digamos, de primera instancia de la insulina. Correcto, entonces introduce progresivamente metformina a esas dosis y también se tiene que reducir. Otro aspecto, se sustituye la insulina premezclada por una insulina glargina. Eso ya es cuestión de terapéutica. Nada más lo comento acá, que no así de primera instancia, insulina, no. Ver cuál es la más adecuada y además tiene que ser una dosis única diaria y no tiene que estar monitoreando en la mañana, al mediodía y en la tarde. Esta insulina premezclada es de acción prolongada y se incrementa la dosis de metformina cada 8 horas. Exenitide, ¿verdad? Igual es de segunda generación de 5 miligramos cada 12 horas. O en los últimos 2 meses presenta varias hipoglicemias leves, reduciendo aún más la insulina. Como ustedes ven, desde el principio, ¿verdad? Esa paciente no estaba bien manejada, obesa, insulina, no es lo indicado. Ya habían visto en síndrome metabólico que un paciente con diabetes, o hasta el mismo síndrome metabólico, un paciente con diabetes, síndrome metabólico, en este caso la metformina, es la más indicada porque es, digamos, en cuanto a la resistencia de la insulina, los receptores propiamente están bloqueados y en este caso la metformina, digamos, abre o desbloquea, por decirlo así, a la metformina, introduce metformina, ¿verdad? Y el metabolismo de la insulina ya empieza a accionar, el metabolismo hacia la glucosa empieza a accionar y ya potencialmente, si es rebelde al manejo, se puede dar también insulina, pero de primera instancia es metformina y la insulina se tiene que disminuir, en este caso la que tenía, y darle una insulina de acción prolongada, en este caso glargina, que lo lea muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es la glargina? La doctora que dio insulina o el equipo que dio insulina lo debe estar considerando, y posteriormente pues se suspende la insulina porque empieza a tener cuadros de hipoglicemia leves, ¿verdad? Y entonces ya, pues mejor lo dejamos con metformin y le agregamos otra hipoglicemiante de segunda generación, el exenitide, ¿verdad? Para reforzar fisiodinámicamente, o sea, farmacodinámicamente, ¿verdad? Potencializar a la metformina, el exenitide en este caso, y seguirlo, ¿verdad? Y a ver cómo nos va. No dudo que a lo mejor puede ser que requiere insulina, o sea, me refiero de una forma definida, pero en este caso podría ser este buen control. Entonces, y todo esto, no me voy a hacer más largo, ya son las 12:30, pero rápidamente es el seguimiento que tuvo, ¿verdad? Con este tipo de pacientes. Se revisan las consultas del paciente a un mes después, objetivizando niveles más adecuados, pedirle disminuir de peso, su índice de masa corporal igual disminuye. Entonces, con base a eso es como optimizar el control glucémico y considerar una pérdida de peso, como dice, cambio de estilo de vida, como dice la doctora, o insistir en el cambio de estilo de vida, ¿verdad? Simplificar la insulinoterapia, se sustituye premezclada con insulina glargina, una dosis única, y como base a eso se incrementa dosis de metformina y se añade el exenitide. La siguiente visita aproximadamente 3 veces. Como ustedes tienen que seguir al paciente de una forma periódica, ¿verdad? No dejarlo. Y tras una disminución en la dosis de insulina hasta 24 unidades, presenta
estos síntomas y se retira la insulina. ¿No? Pues nada más se maneja eso y tiene nada más se deja la exenatide y la metformina, y ya empezó a bajar de peso, y ya la hemoglobina glicosilada ya está en 7.3% y tiene un índice de masa corporal de 32. Con los años de evolución de la diabetes tipo 2, el control metabólico se vuelve progresivamente más difícil, por lo que tradicionalmente se ha recurrido a la insulinoterapia, correcto, ¿no? Como piedra angular de tratamiento hipoglicemiante en estos pacientes. Esto conlleva algunos efectos indeseables como el mayor riesgo de hipoglicemias y el incremento de peso corporal. No olviden que la insulina es una hormona, digamos, de ganar peso. Así es como dice un endocrinólogo, es de riqueza, como dice. La insulina es una hormona de riqueza porque metaboliza todo, hace metabólicamente bien, aspecto, digamos, bien, y el glucagón es la hormona de la deficiencia, de la pobreza, o sea, es ese balance que en ellos está alterado. Glucagón, gluconemia que hay en ellos, e insulinemia que hay en ellos, ¿verdad? Hay ese desbalance. Conlleva algunos efectos iniciales como el mayor riesgo de hipoglicemia y el incremento de peso corporal. Dada la elevada prevalencia de obesidad entre los pacientes con diabetes tipo 2, resulta imprescindible priorizar aquellas terapias que tengan un efecto neutral o favorable sobre el peso. En los últimos años, con el advenimiento con los miméticos de incretina, si lo han visto, un manejo de incretina, ¿verdad? Lo que se hace es parte de... es una pregunta que se les hace, que lo revisen, ¿verdad? Que tiene que ver con la saciedad, ¿verdad? Como ya lo habían visto. Disminuir la saciedad en ese tipo de pacientes, ¿verdad? Ya han visto en cuanto al síndrome metabólico, se ha abierto una nueva terapia de la vía terapéutica que puede resultar especialmente beneficiosa en pacientes obesos y en aquellos con mayor riesgo de policemias, como son los pacientes ancianos, ¿verdad? Cuidado, ¿verdad? Todo eso, los pacientes ancianitos, todo eso tenemos que metabolizar, tenemos que considerar el aspecto metabólico en un paciente anciano, ¿verdad? A un paciente diabético relativamente joven, ¿verdad? Pero tipo 2 a un paciente ya de la tercera edad, con alto índice de comorbilidad, como ha pasado en un coma hiperosmolar que se muere. ¿Correcto? Entonces, de la leptina, ¿verdad? En este caso la leptina, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la incretina. Entonces, para disminuir esta saciedad en pacientes que en primera instancia tienen este síndrome metabólico y que no dejan de comer. Entonces hay que darle, en los últimos años, el advenimiento de la incretina ha colaborado en una forma favorable a estos tipos de pacientes. Conclusiones. ¿Lo pueden leer, doctora? O doctora que lo estaba leyendo. Conclusiones, ¿qué pasó? Las conclusiones, ¿cómo quedó? Bueno, ya se fueron todos. Me dejaron hablando y hablando. Guillermo. Yo lo puedo leer. Léalo, doctora. A ver, conclusiones. El manejo basado en este proceso de desescalada insulínica logra conseguir los siguientes beneficios. Ajá. Control metabólico adecuado al objetivo marcado para este paciente. Reducción de la hemoglobina glucosilada en más de un punto porcentual. En los 3 últimos años no se había alcanzado en ningún momento este objetivo. Reducción del peso corporal, 6 kilogramos en 4 meses, y ausencia de hipoglucemias significativas. Mejora de la calidad de vida de la paciente. Muy bien, doctora, muy bien leído. Y básicamente son esos aspectos que aparentemente, pues, no es fácil, ¿verdad? No es fácil para un paciente que no es poco difícil en su manejo. Y sobre todo la hemoglobina glucosilada se menciona de 7.5%, algunos otros lo consideran que debe disminuir un poquito más, pero ahí lo dejamos, luego lo podemos considerar y comentar posteriormente. Pero va bien, este paciente los objetivos que queremos y además se va a sentir bien el paciente. Y cuando vean su saturación de oxígeno, a lo mejor ya llevó hasta el 96% porque esa hipodinamia muscular a nivel respiratorio ya es mejor y la saturación se va para arriba, ¿sí? Entonces, eso es satisfactorio por parte del paciente y se va bien, va a sentirse bien. Y esas parestesias que empiezan a tener o esa insuficiencia venosa que tiene, pues
digamos, es de menos riesgo. Muy bien. Muy bien. Pues vamos a dejarlo acá, doctor, para que vean, ¿verdad? Es un caso clínico que aparentemente ya vieron cómo nos hace pensar todo este caso clínico de un tipo 2, que es lo que más frecuente manejamos. Tipo 1, ¿verdad? No es tan frecuente y además se necesita pues, prácticamente a otro nivel, pero no por eso no podemos considerar el tipo 1. Pero lo más frecuente, la mayor frecuencia en la consulta de primera instancia, de primer nivel, son este tipo de pacientes, descontrolados, gorditos, diabéticos, síndrome metabólico, dislipidémicos, hipertensos potencialmente, renuentes al manejo, laboratorio que no está bien llevado, ¿verdad? Entonces todo eso nos va a llegar pacientes. Si ustedes ya en su práctica médica, cuando estén en su pasantía, que no es lo mismo manejar un paciente a nivel hospitalario en la que podemos considerar y tomar todo, ¿verdad? A la pasantía que nos llegue este paciente que no tenemos o no contamos con hemoglobina glucosilada, ahí está la situación. A veces tenemos que hacer serie de subterfugios para el manejo de ese paciente a otro nivel, en otro escenario, en este caso en el servicio social, que a veces no contamos con hemoglobina glucosilada. Ahí tenemos que hacer una serie de cuestiones y que podemos agarrarnos para manejar en una forma adecuada y no decir, no lo puedo manejar, vámonos, se va hacia un segundo nivel de atención. Y a veces no. Yo creo que podemos considerar esos aspectos y manejarlo a menos en los primeros momentos, aunque estemos en el servicio social y aún contemos con ese tipo de pacientes que puede estar de estas características a nivel de servicio social en un poblado, ¿verdad? Podemos manejarlo. Claro, tenemos que ser más acuiciosos y seguirlo en una forma más adecuada si no contamos con un laboratorio completo, especialmente hemoglobina glucosilada. ¿Algún comentario, doctores? ¿Vamos bien en estos escenarios clínicos que les estoy poniendo o continuamos? Porque eso es lo que yo quisiera, que no es lo mismo saber mucho de diabetes en el entorno, digamos, de conocimientos, sino cómo lo vamos a aplicar. Y no es lo mismo un paciente a otro paciente. Son distintos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos saber mucho, pero a veces no es fácil en el escenario clínico. ¿Algún comentario, doctores? Milton, otra vez, Milton. Doctor Fernando Carvajal, ¿aún vives? Sí, doctor, aquí estoy. Bueno, no bajó tu saturación, no, ¿verdad? Ya está, ok. ¿Todo bien, Fernando? Sí, doctor, todo claro. ¿Está bien esos aspectos? Sí, está bien esos aspectos clínicos. Sí. Supongo, o sea, para que aparentemente sencillos, no, pues es fácil, no, a veces no es tan así. Y a veces el paciente no lleva todo el análisis correcto que pensamos. Entonces tenemos que ver qué hacemos con este paciente, porque decía, no, pues ¿sabe qué? Regrese, no tiene tal estudio, regrese dentro de un mes. Y el paciente está complicado, o se puede complicar. Muy bien, pues quedaría, si no hay comentarios o preguntas, doctores, nos vemos el viernes. Yo iba a hablar de insuficiencia renal, voy a hablar de insuficiencia renal primero. Y nos vemos el viernes. Algunos aspectos, ya lo tocaron muy bien la doctora, nada más algunos aspectos que quisiera ver, sobre todo los estadios en los cuales pasa ese tipo de pacientes, ¿verdad? De nefropatía diabética, y conforme la charla, pues voy preguntando, y sí lleva un poquito de tiempo, pero de todas maneras, al término de la misma, que me va a llevar como 4 o 5 horas, no es cierto, no es cierto. Iniciamos. ¿Qué equipo va a iniciar? Creo que tiroides, ¿no, doctores? Bueno. Según el temario, es tiroides. Vamos a iniciar parte de tiroides. Como lo están abordando ustedes, ¿verdad? Lean muy bien del tiroides, ¿verdad? El metabolismo del yodo, porque ahí con base a eso, ¿verdad? El metabolismo del yodo es relevante en tiroides, pues el tiroides metaboliza yodo, y bueno, como parte. Lean muy bien lo que es el nódulo tiroideo, no el nódulo tiroideo, el folículo tiroideo, qué está pasando allá, ¿verdad? Cómo interviene el metabolismo del yodo fisiológicamente normal o cuando se altera algún transportador, ¿verdad?
todo eso me interesa para cuando con base a la endocrinología fisiológicamente normal, ya podemos considerar a un paciente de alteraciones del tiroides porque algo está pasando, un hipotiroidismo, ¿verdad? Todas esas clasificaciones que pedimos, o un perfil tiroideo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está alterado? ¿Verdad? ¿Qué pasa con ese feedback de las hormonas tiroideas, del TSH, ¿verdad? TRH, ¿verdad? Las hormonas tiroideas, ese folículo tiroideo, el metabolismo del yodo, acarreadores, todo eso que lo distribuyen muy bien, ¿verdad? Así cuando hablemos de las patologías ya podemos entender, así de plano, ya lo entendemos de una forma, ya apostamos que este paciente tiene tal cosa, porque fisiológicamente no va bien con el laboratorio que está trayendo o la clínica que está presentando. Es lo mismo que lo que vimos en diabetes, ¿verdad? Con base a la diabetes nosotros podemos considerar que este paciente no va bien. ¿Por qué? Porque la hemoglobina glucosilada está mal. Entonces, con base a eso, ¿verdad? Ya podemos inferir que este paciente tiene tales patologías de hipo, de hiper, de condiciones que está presentando este paciente, ¿verdad? Por las alteraciones desde el aspecto endocrinológico de la fisiología normal que está alterada. Sí, con base a eso vamos a hablar de tiroides el próximo viernes. ¿Quedó claro, doctores, para el equipo que sigue? Nos vemos a las 11. Si no hay preguntas, pues nos vemos hasta el viernes. Ok, muy bien, doctores. Nos vemos entonces el viernes. Dios, doctor, Hasta luego, gracias. doctor. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. ¿Cómo no? Hasta ¿Cómo luego, no? gracias. ¿Cómo no? Muy bien, nos vemos. Todo bien. Buenas tardes. Voy a suspender la grabación.